Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión: Formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión: Transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares: Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Tengan todos muy buenas noches. Darles la cordial bienvenida a esta sesión inaugural de nuestra gestión 2025 de la Academia Daniel, que arranca con el conversatorio intitulado Diseño Inteligente Descubriendo a Dios por el ADN, el cual es organizado por nuestra academia, y presentándome a ustedes, mi nombre es Betty Carolina Ortúzar Tillería. En esta ocasión los acompañaré en calidad de presentadora. A manera de inauguración, cederé a continuación la palabra a nuestro director general, el doctor Ricardo Vázquez, para que precisamente pueda hacer la formal inauguración del ciclo anual de actividades de la presente gestión. Con ustedes el doctor Ricardo Vázquez. Adelante, buenas noches. Muchas gracias, Carolina. Bueno, damos este día tan especial de la inauguración de las actividades académicas en la Academia Daniel. Pero no podemos olvidar de algo que hoy día también se conmemora en Bolivia y especialmente en Santa Cruz. Este día especial para el departamento de Santa Cruz y para Bolivia entera, Academia Daniel no puede quedar indiferente por el significado de este día. Feliz Bicentenario a Santa Cruz. Hoy, 14 de febrero del 2024, se conmemoran 200 años de la fundación del departamento de Santa Cruz de Bolivia. Una región que ha crecido y se ha desarrollado de manera significativa a lo largo de estos 2 siglos y que es conocida por su cultura vibrante, su economía pujante y su gente cálida y acogedora. Este aniversario es una ocasión especial para celebrar la historia, las tradiciones y el progreso de este departamento, desde sus raíces ancestrales hasta su vibrante presente. Santa Cruz, el símbolo de unidad, esfuerzo y esperanza, y se ha convertido en uno de los motores económicos de Bolivia. Sus paisajes exuberantes, su gente cálida y su espíritu emprendedor nos inspiran a seguir construyendo un futuro lleno de oportunidades. Feliz Bicentenario, Santa Cruz. Que Dios te siga bendiciendo y sigas creciendo con la fuerza y el corazón que te caracterizan. Bueno, no podíamos olvidarnos de lo que hoy día se conmemora, por lo tanto, hoy nos unimos a todo lo que está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, ya entrando, como se dice, en lo que es la inauguración de la Academia. Academia Daniel, institución dedicada a la formación de líderes comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad, da inicio a su plan de gestión para el periodo 2025-2026. Bajo el lema Ciencia, Gobierno y Servicio, pilares para un futuro sostenible, nos comprometemos a seguir impulsando el conocimiento de la ciencia, el liderazgo ético y la innovación al servicio de la humanidad, todo bajo la cosmovisión bíblica. Nuestra visión 2025-2026 es ser reconocidos como un referente en la formación de líderes transformadores, capaces de integrar el conocimiento científico, la gestión pública y el servicio a la comunidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Tenemos objetivos estratégicos para este periodo como también para los siguientes. ¿Y cuáles son? La excelencia académica, fortalecer los programas de formación en ciencia, gobierno y servicio con un enfoque interdisciplinario, incorporar la discusión sobre tecnologías emergentes como inteligencia artificial y otros en los procesos de enseñanza y aprendizaje, establecer convenios y alianzas con universidades y centros de investigación de clase mundial, fortalecer el liderazgo ético y transformador, desarrollar habilidades de liderazgo basadas en valores y principios bíblicos como la integridad, la ética, la empatía y la responsabilidad social. Impulsar proyectos de investigación aplicada en áreas de la ciencia, valorización del derecho,
a la vida, a la familia, cambio climático, salud pública y otros. Organizar conferencias, conversatorios y seminarios con expertos en ciencia, gobierno y servicios bajo la cosmovisión bíblica. Posicionar a la Academia Daniel como un think tank de referencia en Bolivia y, ¿por qué no?, en América Latina. Compromiso con la comunidad, especialmente con aquellos que no tienen voz porque se la silenciaron. Muchas gracias por su atención y, por favor, Carolina, adelante. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores. Muchísimas gracias, estimado Ricardo. A continuación, voy a invitar a nuestra pastora, la doctora Fátima Oliva, para que pueda ya dirigirnos en una oración inicial, así como también a tiempo de presentarla sucintamente. Ella es abogada y además también parte de nuestro grupo de consabios que más adelante presentaré. Doctora, muy buenas noches, un cordial saludo y gracias por estar aquí y honrarnos con su presencia. Su micrófono, por favor. Gracias. Ya, amén. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, una honra de poder estar en el inicio de lo que es la Academia Daniel. Y como hemos oído del doctor Ricardo, de que realmente los objetivos, los principios que tiene la Academia son extraordinarios. Y vamos a orar para que todo este trabajo, este esfuerzo que hace la doctora Carolina, el doctor Ricardo y todo el equipo que apoyan, para que Dios consolide, porque realmente necesitamos la academia y muchas academias más para llevar adelante Bolivia y las naciones. Y yo quiero orar para que Dios haga como dice en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Yo oro, Padre, para que la Academia Daniel pueda formar estos hombres y mujeres de valor, Señor Dios de la gloria, para que trascienda tu presencia, Señor, en todo hombre y mujer que reciba estas enseñanzas, Señor. Hoy, si las va a oír, Señor, y después en esos videos, Señor, que quedarán ahí en la nube, sea usted, Señor, consolidando. Bolivia necesita, Padre amado, de estas sabias enseñanzas, que cada conferencista que sea invitado pueda traer lo tuyo. Hay una palabra revelada, Señor, para que realmente se haga, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Así como tú también dijiste, Señor, en el Génesis 1:4, Señor, cuando tú creaste, Señor, la luz y viste que era buena, y tú separaste la luz de las tinieblas, que la enseñanza de la Academia Daniel sea así, Señor, separando, Padre amado, lo bueno de lo malo. Las tinieblas huyen donde está el conocimiento que viene de ti. Jesús, tú eres la luz, prevalece y alumbra en las enseñanzas de la Academia Daniel. Fortalece, Señor, al doctor Ricardo, a la doctora Carolina y al equipo, Señor, que apoya. Fortalécelos en el espíritu, renuévalos. Padre, que la palabra de ciencia no falte en esta academia. Que el temor de Jehová prevalezca. Y Señor, Dios de la gloria, que tu reino y tu gobierno sea engrandecido a través de las enseñanzas. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, doctora Carolina, doctor Ricardo, y que Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes. Los agradecidos somos nosotros, hermana. Dios la bendiga también. Bueno, a continuación entonces permítanme, por favor, en esta ocasión, como es sesión inaugural, solamente hacer mención de todos aquellos que son colaboradores de nuestra academia. Primeramente, aquel staff o el grupo de consabios que nosotros tenemos como guías precisamente de las actividades que realizamos en forma anual, así como también los coordinadores de área. No me voy a detener mucho tiempo en ello, pero permítanme presentárselos para que puedan ustedes también conocerlos.
¿Me confirman, por favor, si pueden ver nuestra pantalla compartida, por favor? Sí, gracias. Entonces, forman parte de nuestro grupo consultivo de consabios, primeramente nuestro pastor Carlos Nanetti, presidente de la Iglesia Familia La Roca. También integra este staff precisamente nuestra hermana pastora María Fátima Oliva, quien esta noche nos acompaña. También el doctor Eddie Alexander Galarza, que forma parte de nuestro equipo que acompaña el área de familia, así como también el doctor Agustín Aguilera, nuestro ingeniero Fernando Gainza y finalmente el doctor Paul Arana. Todos ellos apoyan las distintas áreas que seguidamente voy a pasar a presentarles, que son pilares o áreas estratégicas de acción del ámbito científico que precisamente vamos a abordar en esta presente gestión para que ustedes puedan conocer a aquellas personas que están responsables y encargadas precisamente de las mismas. Nuevamente pido su confirmación y seguidamente paso a presentarles a ustedes. Dentro de la parte específica de actividades académicas, tenemos primeramente a nuestro director general, el doctor Ricardo Vázquez, quien estuvo en las palabras de inauguración. Mi persona en calidad de directora académica y también parte de nuestros consabios, en este sentido, el ingeniero, Fernando Gainza, forma parte del área responsable de economía. Tenemos una nueva área que se integra, que esta es el área de ingeniería y estará a cargo del ingeniero Bernardo Cárdenas, como área de psicología y con específica atención hacia los jóvenes para poderlos apoyar en esta gestión, la doctora Claudia Jimena Arce del Andriel. En el área de medicina y bioquímica, el doctor Marvin Pacheco, que en esta noche engalana con la conferencia inaugural. Y finalmente, no menos importante, nuestra coordinadora del área de tecnología, Davita Vázquez. A todos ellos, mi gratitud, así como también desearles el mayor de los éxitos y bendiciones en esta ocasión. Acto seguido, entonces, ya ahora pasamos a dar inicio a nuestra actividad prevista para esta noche, trayendo a ustedes la conferencia intitulada Diseño Inteligente, Descubriendo a Dios por el ADN. En este sentido, como es usual, vamos primeramente a identificar a nuestro expositor o conferencista para aquellos que nos están acompañando, porque tenemos en esta ocasión la honra de tener participantes inclusive de otros países, lo que amerita en consecuencia hacer una sucinta presentación de la hoja de vida de nuestro expositor. ¿Me confirman, por favor, también que puedan ver nuevamente nuestra presentación? Y si está todo en orden, expresarles a ustedes solamente unas ideas claves. Nuestra Academia Daniel, como precisamente responsable de formación de líderes en ciencia, gobierno y servicio, como ya está expresado, tiene una misión de desarrollar la ciencia para el servicio, gobierno y sociedad bajo una cosmovisión bíblica, así como también transformar a nuestra sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas de conocimiento científico que se han presentado. Estructurado en 3 pilares: formación de líderes, investigación, representación y defensa. Y en esta ocasión tenemos precisamente la conferencia que he presentado a cargo del doctor Marvin Pacheco, coordinador y expositor, y como se había indicado, responsable de las áreas de medicina, bioquímica y psicología. Tiene, bueno, un área bastante amplia de trabajo y tiene una muy frondosa hoja de vida, razón por la cual me permito sintetizárselas a tiempo de proyectarles la misma. Es bioquímico por la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno, máster en educación superior y tecnológica, cuenta con cursos posgraduales en microbiología, así como también parasitología e investigación científica. Profesor en diferentes universidades y además también ex becario de Christian Center for Public Life en Washington, D.C. 2023, conferencista nacional e internacional, galardonado con premios a sus investigaciones a nivel departamental, nacional e internacional, y se le ha otorgado inclusive el mérito de servicio ciudadano a la investigación por el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Es precisamente una honra contar con él, porque Dios honra a los que le honran. Y por esa misma razón, habiendo ya presentado su hoja de vida, es para mí un grato honor tenerlo con nosotros. Y solamente a manera de introducción para los que por primera vez se integran a nuestra actividad esta noche,
dar unas pequeñas pautas metodológicas. La metodología a emplearse esta noche es la siguiente. De manera inaugural, nuestro conferencista hará una sucinta relación del contenido del tema que ha traído en esta ocasión en un lapso no mayor a 30 minutos. Después de hacer esa presentación, haremos algunas preguntas relacionadas con la temática, comenzando por mi persona en calidad de presentadora en un tiempo no mayor a 5 minutos para precisamente darle la oportunidad de que él pueda explayarse y provocar así al auditorio para que puedan ustedes también formular interrogantes si gustan en forma oral, identificándose evidentemente y además también pidiendo el uso de la palabra. Aquella persona que prefiera hacer la misma en forma escrita puede formularla en nuestro chat y auditorio virtual para que pueda ser leída con posterioridad de las preguntas orales. Y evidentemente ya con ello entramos en materia. Adelante, doctor Oscar Marvin Pacheco. Sea usted bienvenido y le damos el uso de la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Primeramente, quiero dar las gracias a Dios por este inicio de gestión 2025 y bueno, también alegres y contentos porque hoy celebramos los 200 años de libertad de nuestra amada Santa Cruz de la Sierra. Bueno, entonces damos inicio. Muchas gracias a todas las personas que han asistido. Hoy vamos a hablar acerca del diseño inteligente, descubriendo a Dios por el ADN. Bueno, primero vamos a definir y dar una idea de qué es el diseño inteligente y posteriormente vamos a hablar acerca de lo que es el ADN. Y de una manera técnica vamos a abarcar prácticamente la complejidad de lo que son los ácidos nucleicos, que son unas biomoléculas. El diseño inteligente, bueno, quiero dar inicio con una analogía que fue planteada por William Paley en 1802, que, bueno, él mencionaba y él mencionó que si en medio de la naturaleza nosotros encontramos una roca, Marvin, una piedra. tu pantalla no sale solamente Zoom, ¿estoy correcto? Sí, me temo que no está proyectando en forma correcta. Intente, por favor, exactamente, volver a proyectar, Marvin. Quedó detenida, congelada la pantalla. Ahora sí, correcto. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces William Paley se plantea y bueno, él menciona y dice, si encontramos una roca en medio de la naturaleza, posiblemente vayamos a pensar que siempre estuvo ahí, ¿cierto? Pero si encontramos un reloj en medio de la naturaleza, bueno, cabe que la diferencia de una roca, un reloj, tiene engranajes, tiene un sentido horario, tienen unas pilas, ¿correcto? O, bueno, si vamos a la imagen, que ya son relojes digitales que hoy en día más conocemos, entonces prácticamente podríamos deducir que para que exista ese reloj tuvo que haber un relojero, ¿cierto? Hay una pequeña ingeniería, no es tan sencilla y pensar que el reloj fue hecha por la naturaleza. Bueno, tal es el caso, es ahí donde surge el diseño inteligente. El diseño inteligente es un movimiento que cada vez toma más solidez eh, al momento de poder respondernos a esa gran enigma de cuál es el origen de la vida, ¿no? Tenemos muchos enigmas que hasta el momento no hemos podido responder, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cuál es el origen de la vida? Al menos la ciencia no hay. Seguimos en teorías que llegan a ser teorías, se buscan, se trata de usar la ciencia prácticamente para poder dar ciertas respuestas a esto. Entonces, el diseño inteligente nace cuando se llega a observar la complejidad de la célula y la complejidad de un ser vivo, y la base fundamental de este ser vivo llega a ser prácticamente una célula. Y dentro de la célula, un común denominador de que todas las células tienen es cabalmente el ADN. Entonces, cuando Charles Darwin, que ha sido una de las personas que ha presentado un libro, ha sido uno de los mayores impulsores de la teoría de la evolución de las especies, y hasta antes de ese momento había una relación bastante amigable entre la ciencia y la fe. La relación era bastante estrecha y bueno, cuando Charles Darwin presenta
este libro y esta teoría titulado La evolución de las especies, prácticamente lo que hace es dar una separación a las creencias prácticamente de la fe. Entonces baja al ser humano de ser un ser supremo que Dios lo había puesto como administrador, baja a ser prácticamente contado como un animal más. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice? Vamos ahora a explorar lo que es el ADN. Primeramente vamos a hacerlo en 3 fases. La primera es, bueno, definiendo un poco qué es el ADN, ¿cierto? Algunos detalles del ADN que muchas veces tal vez no hemos llegado a conocer, tal es el caso, por ejemplo, bueno, tanto los ácidos nucleicos, en este caso vamos a hablar del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, el material genético, que vamos a encontrarlo en todas las células del cuerpo, en todo ser vivo. Bueno, dentro de los cromosomas, estas se van a encontrar envueltas en unas proteínas llamadas histonas. Y algo interesante es que el ADN, bueno, si hablamos de una célula que mide una cantidad demasiado pequeña, que son micras, que significa que no son tan pequeñas que el límite del ojo no lo puede ver. Necesitamos otros mecanismos que Dios nos ha dado. Tal es el caso, poder observar mediante un microscopio electrónico, óptico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la longitud del ADN en el cuerpo humano, si logramos desenrollar en cada ADN, se encuentra aproximadamente 2 metros en cada célula de ADN. Tal es el caso, por ejemplo, que, bueno, mucha gente no medimos 2 metros, pero en una sola célula se encuentra aproximadamente 2 metros de ADN. Y si realmente queremos ver la magnitud de la cantidad de ADN que tiene un ser humano, por ejemplo, un ser vivo, un ser humano, si alineamos todo el ADN de las células de un cuerpo humano, alcanzaría una distancia de casi 1.000 millones de kilómetros solamente de un ser humano. Es decir, que es lo suficientemente para viajar de ida y vuelta al Sol más de 300 veces. Son detalles, son demasiado complejos. Este ADN contiene una información realmente valiosa. Otro detalle del ADN, por ejemplo, es que contiene tiene una precisión demasiada alta y un almacenamiento de una información increíble que ningún equipo creado por el ser humano puede contener. Por ejemplo, el ADN almacena información con una eficiencia 1000 veces mayor que los discos duros más avanzados, habidos y por haber en la existencia de la humanidad en pleno 2025 y en este siglo que estamos viviendo donde la ciencia está demasiado avanzada. El ADN contiene una información realmente increíble que no podríamos nosotros poder contenerlo aún teniendo los equipos más avanzados. Se estima que solo 1 gramo de ADN puede almacenar 215 petabytes de datos, lo que equivale a toda la información generada en Internet en un año, pero es solamente 1 gramo de ADN y en realidad es mucho más, por ejemplo. Entonces, tal es el caso de que llega a ser bastante complejo, ¿no? Otro detalle interesante es que, bueno, el ADN es todo un sistema, ¿cierto? La replicación, o bueno, tanto el dogma de la biología molecular, ¿cierto? O de la ingeniería genética, es todo un sistema que lo vamos a ver enseguida. El error prácticamente llega a ser demasiado mínimo. El ADN polimerasa, que es la que estamos viendo, es una enzima que va a hacer un trabajo espectacular al momento de poder hacer la replicación, por ejemplo, de las bases nitrogenadas, comete un error en 1 de cada 10.000 millones de bases que pueda haber. O sea, lo que equivale que tiene una precisión demasiada alta, que estamos hablando del 99.9999999%, superando cualquier sistema de corrección de errores creado por el hombre hasta el momento. No existe ningún sistema que tenga ese grado de precisión, no existe ningún objeto creado por el ser humano como en este caso es diseñado o el diseño de la ADN polimerasa. Tiene una velocidad de replicación realmente sorprendente. En una célula humana la replicación del ADN ocurre
a una velocidad de 50 nucleótidos por segundo. Y el proceso en toda una célula se completa en unas de 6 a 8 horas. Entonces estamos hablando de prácticamente una información realmente cargada, realmente amplia y ancha. Entonces la velocidad realmente llega a ser algo que nos puede llegar a sorprender. Bueno, la cuestión que nos podemos hacer tal vez, ¿cuál es la función del ADN, por ejemplo? ¿Cierto? Que es el ácido desoxirribonucleico. Conozcamos un poco más. El ADN es una biomolécula, es un ácido nucleico que contiene la información genética. Todo organismo vivo tiene como unidad fundamental la célula y toda célula contiene un ADN e inclusive los virus que no son considerados seres vivos también contienen esta información genética, que es por ejemplo el ADN. Aquí en la imagen estamos viendo la clasificación de las células, o bueno, una de las clasificaciones de las células que llegamos a conocer como las células eucariotas y las células procariotas, ¿cierto? Si bien hay ciertas diferencias entre ambas células, prácticamente un común denominador es que van a tener este material genético. Entonces, prácticamente todas las células y todo ser vivo, como lo que estamos observando nosotros en esta imagen, prácticamente todo animal y toda persona, ¿cierto? Tiene este material genético que, bueno, prácticamente es el patrimonio de la información genética de cientos y siglos de años y prácticamente es un diseño realmente increíble, ¿no? Bueno, ¿por qué está formado el ADN? El ADN en este caso está formado por nucleótidos que llegan a ser como, podríamos mencionar, las bases o las unidades por el cual van a formar estos ADN. Prácticamente, bueno, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido es la unión de las bases nitrogenadas. Estas tipos banderitas de colores que podemos observar son las bases nitrogenadas, que conocemos como timina, citosina, adenina, guanina, y en este caso el ARN va a complementar con un uracilo. Bueno, estas bases nitrogenadas en realidad son las que contienen la información genética, la información hereditaria, contienen toda la información en función a cómo va a llegar a ser la fisiología de una célula, la fisiología y bueno, como base la célula de los tejidos, porque un conjunto de células forman tejido, un conjunto de tejidos van a formar, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente tienen toda la información de funcionamiento, tienen toda la información de un reloj biológico, porque las células tienen un reloj biológico. Además de las bases nitrogenadas, están compuestas por un grupo de azúcar, en este caso son ribosas de 5 pentosas, bueno, son pentosas de 5 carbono, bueno, en este caso es la desoxirribosa, que tiene un grupo funcional mayor que es el aldehído. Bueno, para que se pueda formar un nucleótido necesita de un grupo fosfato, que es, bueno, la unión de un ácido fosfórico. Y bueno, en este cuadrado que estamos observando, por ejemplo, prácticamente nosotros tenemos un nucleótido. Y este nucleótido se va a unir con otro nucleótido, en este caso la timina se complementa con la adenina, y otro nucleótido que es la guanina se va a complementar con la citosina. Entonces, bueno, todo lo que estamos observando ha sido un trabajo arduo. Muchas personas han ganado un premio Nobel a través de la ciencia. Francis Crick, Watson y Crick han hecho un trabajo realmente grandioso al poder descifrar cuál es la forma o la estructura del ADN que llega a ser una doble hélice, por ejemplo, ¿no? Bueno, el dogma central de la biología molecular, que es lo que se enseñan en las universidades, prácticamente este es el flujo de cómo es que funciona, bueno, todo ser vivo va a llegar a tener vida a través, por ejemplo, tenemos el ADN, bueno, el ADN es necesario que se pueda replicar, enseguida vamos a ver unos videos. Posteriormente a la replicación, bueno, pasa por un proceso llamado transcripción, donde una enzima, la ARN polimerasa, va a tomar una copia de complementariedad para poder sacarla del núcleo, y posterior del núcleo, bueno, va a haber una replicación del ARN
y esto la vas a dirigir hacia la parte de la ribosa, que es la parte extranuclear, y prácticamente vamos a tener como resultado las proteínas. Las proteínas son biomoléculas realmente importantes para la vida, entonces tal es el caso que, bueno, van a ser como las pequeñas codificaciones. El ADN tiene el código, tiene la información para que se puedan producir proteínas, y se produce cada que se necesita. Es algo súper interesante, es un sistema demasiadamente inteligente que nosotros vamos a poder observar. Por ejemplo, aquí tenemos el ADN polimerasa, que llega a ser una enzima. Esta enzima está prácticamente en una etapa de la replicación. La enzima que es una de las más conocidas, pero en realidad hay otras enzimas. Vemos aquí la doble hélice de ADN. Lo que estamos viendo de color celeste es una hebra del ADN, y aquí tenemos otra. Entonces aquí prácticamente lo que está haciendo el ADN polimerasa es la famosa replicación, con la ayuda de otras enzimas llamada helicasa, que mantiene separadas estas ambas hebras. La primasa, que va a dar como un primer paso, otra enzima llamada topoisomerasa, que va a evitar que se poder, bueno, como decimos técnicamente, enredar o chipar, por ejemplo, porque esto es algo que se hace en forma simultánea, es una replicación que se hace en forma simultánea. Entonces, para evitar que se pueda enredar, porque prácticamente esto está girando, la enzima topoisomerasa la está girando. Entonces, estamos hablando de un sistema realmente inteligente que es funcional. Bueno, vamos a explorar un poco. He preparado unos 2 videos para que podamos nosotros observar cómo es que funciona, cómo es que está diseñado, cómo es que funciona, y bueno, algunos detalles más de otro tipo de células. Déjenme un segundito compartir. Bueno, este es un profesor universitario en los Estados Unidos que explica acerca del funcionamiento de prácticamente, vamos a ver la replicación y la transcripción. En este caso, como están en inglés, voy a leer los subtítulos para que podamos conocerlo. Entonces, bueno. Let's briefly review what works. Information in DNA is stored as a sequence of 4 Por ejemplo, aquí chemicals. estamos viendo la doble hélice de ADN. Prácticamente vamos a ver cómo es que va a empezar a funcionar esto, ¿no? Like letters in a book. Tenemos la secuencia, que son las adeninas, que se complementa con la timina, la citosina con la guanina, y de esta manera es como se tiene que complementar. Adenina con timina, guanina con citosina, adenina con timina, timina con adenina, etcétera, etcétera. Cuando ocurre algún error, el ADN tiene un sistema inteligente que lo que hace es corregir en caso de que haya existido un error, ¿no? Caso contrario, conocemos como mutación genética, cuando existe una base nitrogenada que se pierde o que se adhiere por demás, o prácticamente que ocurre un error, ¿no? Entonces, bueno, aquí están, estas letras son la información genética. Prácticamente un pedacito de este cromosoma se llama genes, ¿no? Bueno, un gen, bueno, aquí estamos viendo el trabajo del ADN polimerasa, y observen lo que está haciendo a través de la ARN polimerasa, es tomar una copia en función a la codificación, y esta copia, que es como una fotocopia complementaria, la va a llevar afuera del núcleo hacia un lugar que se llama ribosoma, y lo que va a hacer el ribosoma es leer esta codificación genética y va a empezar a producir las proteínas. Bueno, si hablamos de proteínas, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Los anticuerpos son proteínas, ¿cierto? Que van a tener una función de defensa. Hay proteínas como la creatina que van a llegar a ser estructurales, la hemoglobina también, que va a ayudar en el intercambio del oxígeno. Tenemos las proteínas catalíticas, que van a ser las enzimas. Las proteínas, por ejemplo, lo que está formando en este momento, observen que esta maquinita llamada ribosoma está empezando a producir proteínas. Bueno, son aminoácidos, y a partir de 50 aminoácidos se va a constituir una proteína. Entonces, esta proteína va a tener
bueno, van a ser diferentes tipos de proteínas y van a tener funciones vital para el ser humano. Entonces, bueno, aquí en el video están observando, es como si fuera una máquina inteligente, como si fuera una impresora en 3D, diferentes tipos de proteínas en función a la necesidad, en función al lugar. Tenemos 20.000 proteínas aproximadamente y bueno, cada célula, por ejemplo, vemos un eritrocito, una célula blanca, una neurona, prácticamente que van a tener estas proteínas. Entonces, estas proteínas llegan a ser fundamental para la existencia de un ser vivo. Pero a partir de dónde se producen estas proteínas, de la codificación genética del ADN, de la codificación genética del ADN. Entonces, bueno, el ADN puede almacenar cantidades enormes de datos. Prácticamente ni siquiera los seres humanos hemos diseñado esa capacidad de almacenamiento con toda la tecnología que nosotros llegamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se necesita tanta información para mantener la vida? Esa es la pregunta. ¿Por qué contiene mucha información el ADN? La primera parte, la respuesta se encuentra en el interior de la célula, ¿no? Donde se intercambia constantemente cantidades de información a diario. Estas proteínas son fabricadas con una alta precisión que van a encajar perfectamente para formar estructuras demasiadas complejas. Tal es el caso, por ejemplo, de algunas máquinas que van a, bueno, micromáquinas para que se pueda producir otro tipo de enzimas como el ATP sintetasa, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente estamos observando, por ejemplo, la proteína motora kinésica se está caminando mientras transporta la carga a través de la célula. Estas y muchas más máquinas que son exquisitas están operando ahora mismo en las células de cada parte de nuestro cuerpo en este momento. Bueno, ahora vamos a ver el exterior, por ejemplo, donde vemos que cada tipo de célula es parte y colabora masivamente a millones de otras células. Hay una comunicación, observen aquí que es parte de un tejido donde se van a comunicar entre ellos, las neuronas están empezando a hacer sinapsis. Entonces, prácticamente la cantidad de información tiene que ser enorme porque se va a crear un ser vivo. Tal es el caso del ser humano, por ejemplo, ¿cierto? Tiene que haber toda la información diseñada, tiene planes de contingencia cuando ocurre error, cuando, por ejemplo, existe alguna herida que nos podamos hacer, también está la información desde el ADN, cómo se puede autorreparar el cuerpo. Entonces, prácticamente el ADN no se activa cuando, o sea, el ADN no está funcionando, bueno, o sea, la producción de proteínas no está funcionando las 24 horas, también tiene un diseño inteligente que cuando lo requiere se activa, ¿no? Por ejemplo, dice el ADN de esta niña se está activando en el crecimiento de los dientes, años más tarde se activan las instrucciones para un segundo juego de dientes, ¿cierto? Cuando se pierden los famosos juegos de dientes de leche. Bueno, fíjense que varía porque en los elefantes en realidad es otro el número de los dientecitos que también van a perder. Entonces, cada ser vivo contiene información diferente de acuerdo a la raza, de acuerdo a la especie también, entre ellos, ¿no? Por ejemplo, esta es la forma más común, esta es una de las señales químicas, es una señal química que hace un trabajo, por ejemplo, de conectarse con una proteína que va a servir como un pequeño interruptor para que empiece a hacer la replicación, ¿cierto? Y la transcripción y la traducción. Entonces, no es que está todo el momento, no es que 24 horas se está produciendo las proteínas, sino que, repito, tienen señales químicas de acuerdo a las necesidades para que se produzcan estas proteínas. Entonces, las células reciben constantemente mensajes para activar y desactivar genes específicos y es notable cómo las células se van a ajustar en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando los recursos son prácticamente escasos, a veces pueden enviar un tipo de información, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, para las células blancas prácticamente son células de defensa que van a que van a ayudar, por ejemplo, a la eliminación de agentes extraños, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay una variedad de células que podemos nosotros observar. Entonces, prácticamente el ADN llega a ser algo demasiado complejo. El ADN no es algo que se puede explicar fácilmente. Eso es lo que habíamos mencionado, ¿cierto? La complementariedad que hay de las bases
nitrogenadas, por ejemplo, y toda esta codificación que están observando en este momento es esa información, ¿no? Es esa información. Si alineamos este ADN, estamos hablando de miles de kilómetros. Podríamos ir al Sol de ida y vuelta más de 300 veces, ¿cierto? Entonces, bueno, prácticamente es una información infinita, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, es demasiado complejo. Y bueno, la gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es el origen de esta información genética? Porque estamos hablando de información genética de una cantidad de datos que realmente van a llegar a ser funcional. Estamos hablando de un lenguaje, ¿cierto? Los que son entendidos en informática, tiene que haber un lenguaje para que pueda haber comunicación. Entonces estamos hablando de un lenguaje, ¿sí? Informático que existe para que se puedan producir, ¿cierto? Entonces todas esas bases nitrogenadas prácticamente se van a ver a través del tiempo, se van a ver materializadas, como tal es el caso del ojo. El ojo es uno de los órganos más estudiados y más complejos de poder estudiar en la medicina, ¿no? Tal es, por ejemplo, el corazón también, que necesita, es una combinación entre una electrónica, una hidráulica, bueno, tal vez, bueno, en fin, ¿no? Entonces, estamos viendo un poco de la complejidad que puede existir. Vamos a ver un segundo video, prácticamente cómo es que va a funcionar y, bueno, qué otra información valiosa llega a tener lo que es el ADN, ¿no? So let's move inside where these machines are found. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos a la célula. Dentro de la célula tenemos la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Bueno, en el núcleo nosotros, repito, vamos a encontrar, bueno, este material genético que van a estar compuestos por nucleótidos, ¿correcto? Es la información genética que ayuda a ser de cada uno. Bueno, prácticamente desconocemos todavía muchas cosas que se encuentran. Si bien el ser humano está logrando hacer ciertas manipulaciones con el ADN, puede hacer ciertos tipos bueno, prácticamente a través de la biotecnología, pero bueno, prácticamente la base es donde se desconoce, ¿no? Sí, ¿cuál fue el origen del ADN? ¿Cierto? Y era prácticamente lo que Charles Darwin no no pudo responder esto, ¿cierto? La complejidad, o bueno, tal vez en el tiempo, por ejemplo, de Charles Darwin, prácticamente no se conocía mucho sobre la célula, no habían los mecanismos para poder observar a profundidad, sencillamente se creía que había una célula que era como la unidad básica, pero, y claro que sí se creía que también había una parte una parte dentro de la célula que contenía la información genética, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy en día con la tecnología que estamos desarrollando prácticamente se hace muy complejo, ¿no? Por ejemplo, este es el proceso de la duplicación del ADN y además de la reparación. Si hacemos una ilustración, es como si fuera una fábrica y un diseño inteligente. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, primero tiene que ser descomprimido esta molécula de ADN y la helicasa hace la separación. Cada brazo que ven es una hebra. Posteriormente se van a ir complementariando, se van a hacer en forma paralela el complemento de las bases nitrogenadas, timina con adenina, guanina con citosina. Estas plantillas van a ver, prácticamente van a funcionar de esa manera. Sin embargo, no es algo que sea tan sencillo. Puede a veces ocurrir ciertos errores en esta lectura, por ejemplo, de miles y miles de bases nitrogenadas. Bueno, aún así, el sistema de ADN tiene un sistema de calidad realmente increíble, que lo que hace es, por ejemplo, cuando prácticamente está el ADN y existe alguna falla en la polimerasa, miren que se acaba de desprender el ADN polimerasa, ¿no? Entonces, bueno, requiere, por ejemplo, de un tipo de reparación. Entonces, bueno, prácticamente hay moléculas que van a ser como impulsadores, como un tipo pegamento para que pueda seguir haciendo el trabajo la enzima ADN polimerasa, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo
por ejemplo, que estos dispositivos van a resolver este problema. En el caso tenemos una abrazadera que está perfectamente diseñada para ayudar a la polimerasa y a mantener su agarre. Y bueno, prácticamente esto va a encajar y le va a ayudar a que ésta pueda seguir haciendo el trabajo aún de una forma mayor, que esté más segura, ¿no? Entonces, está continuando con el trabajo, es el sistema de calidad que tiene el ADN para que se puedan evitar algunas mutaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos observando en caso de que exista un error, por ejemplo, aquí estamos viendo un error, es una timina con adenina, el error sería que sea una adenina con guanina, ahí estamos viendo el error, lo correcto sería adenina con timina, porque esa es la complementariedad. Entonces, cuando hay un nucleótido incorrecto, tiene un sistema demasiado inteligente, es como un robot discernidor y ordinario que lo que hace es prácticamente corregir ese problema. Observen, retira el error y va a complementar con el que realmente tiene que ser. ¿Me explico? Entonces, prácticamente ahí estamos viendo un sistema demasiado inteligente, por ejemplo, y bueno, también hay moléculas que, bueno, van a ayudar a sacar algunos primers, son primers como los primeros códigos y van a complementar con los que realmente faltan. Entonces, bueno, en este video estamos viendo la simulación y al final va a venir una molécula que los va a sellar. Le va a dar como el pegamento final y tenemos prácticamente el ADN, ¿no? Entonces, bueno, la cadena de ADN en este punto es importante señalar que se han hecho muchas comparaciones entre las máquinas hechas por los seres humanos y las máquinas que se encuentran, por ejemplo, dentro dentro de un ser vivo, ¿cierto? Estamos viendo en este caso el ser humano, pero también si estudiamos otros organismos vivos como los protozoarios, como las bacterias, que también son temas que posteriormente vamos a hablar, el motor, por ejemplo, las bacterias tienen un motor y ese motor es prácticamente algo demasiado complejo, ¿cierto? Demasiado complejo que contradice o pone en duda las leyes del Charles Darwin cuando habla acerca de la evolución o de las microevoluciones, porque no puede haber microevoluciones si es que falta una pequeña parte de un motor, ¿cierto? Entonces, algunas de estas máquinas llegan a ser asombrosas, como lo que estamos viendo el trabajo de las células. Tal es el caso que tenemos transportadores que llevan bueno, lípidos a la membrana celular normalmente, hacen la entrega, es como un pedido ya, como un envío, pero cuando hay un error, supongamos que aquí, por ejemplo, se podría decir, un pequeño error porque ha habido el choque de estas proteínas, entonces, bueno, prácticamente aquí tenemos como que un error que puede afectar a la célula, ¿cierto? Entonces, bueno, para eso existe un servicio de limpieza que se llaman los protozomas, que lo que hace exactamente su trabajo es deshacerse de todo lo dañado, de todas esas máquinas que están destruidas, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hacen es, bueno, captar, sacar lo que puede perjudicar a la célula y no solamente captarlo, sino que también lo recicla, ¿no? Entonces, este protosoma lo que va a hacer cuando hay errores dentro de la célula, por ejemplo, bueno, lo va a captar, lo va a limpiar y prácticamente lo va a empezar a reciclar. Entonces ahí, por ejemplo, le está colocando una señal de que esta proteína ha quedado dañada. Entonces el protosoma lo que está haciendo es captar con estas etiquetas que le ha colocado de que es una proteína dañada y miren, lo está empezando a deshacer y bueno, prácticamente lo está deshaciendo, lo está fragmentando y estos fragmentos van a ser utilizados para prácticamente, bueno, para uso que lo requiera la célula. Entonces, prácticamente estamos viendo que son sistemas demasiadamente precisos, estamos viendo sistemas que llegan a ser inteligentes y que van a reutilizar, entre muchos, ¿no? Bueno, voy a volver a mi presentación. Hemos visto un poco del sistema de lo que es la replicación, ¿no? Hemos visto un poco acerca de la traducción también, por supuesto. Y bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos podríamos nosotros hacer. Somos parte de una evolución. Bueno, cuando vemos la vida, prácticamente podríamos ver, bueno, podríamos
tomar como base. Mucha gente cree y tiene cierta confianza en que somos productos de una evolución, pero lo que no se puede descifrar es dónde nacen estos aminoácidos, ¿cierto? ¿Dónde nacen estas proteínas? ¿De dónde sale esta codificación que llega a ser infinita, casi infinita? Esta codificación que tienen las codificaciones inteligentes para formar un ser vivo. Ese es el gran enigma. Ese es el gran enigma que hoy en día el mundo se pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el origen? ¿Correcto? Bueno, ¿qué relación le damos con la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del tema? Por ejemplo, en Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. El ADN contiene, se podría decir, el ADN como libro de vida, porque el ADN contiene toda la información para formar un ser humano, y no solamente un ser humano, sino todos los seres vivos. Tal como un libro tiene palabras escritas con un propósito. Desde el momento de la concepción, el código genético ya define nuestras características físicas. Y no solamente eso, sino que muchos aspectos biológicos. Cuando hay la unión de la célula espermática con el óvulo, prácticamente es un conjunto de información que va a seguir funcionando durante muchos años. Y bueno, son los años que va a vivir esa persona. Esto sugiere que Dios diseñó cada detalle de nuestra vida antes de que nosotros naciéramos. Bueno, el ADN como palabra de Dios en la creación, por ejemplo, en el libro de Juan 1, vemos en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El texto bíblico habla acerca del verbo, que viene del griego logos, ¿cierto? Bueno, ¿qué es el verbo? ¿Qué implica la palabra verbo? Orden. Hemos visto que el ADN se ordena de una manera increíble. Tiene una razón el ADN y tiene un propósito. Esas codificaciones de citosina con guanina, adenina, con timina, no son solo letras, son codificaciones que se van a expresar posteriormente en células, en tejido, en órganos, en sistemas, en aparatos, y tienen un propósito de funcionamiento. El ADN funciona como un lenguaje que va a dirigir la vida, con instrucciones precisas para cada célula. Así como Dios habló y creó el universo, el ADN lleva un mensaje codificado, que está escrito en 4 letras: adenina, A, T, C y G, reflejando un diseño inteligente. Entonces es un lenguaje. Y repito, toda persona entendida en informática y todo lenguaje es diseñado por una persona, ¿cierto? Dios nos creó de una manera asombrosa. En el Salmo 139 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. La biología revela que el cuerpo humano es increíblemente complejo, con millones de reacciones químicas a cada segundo dirigidas por el ADN. Durante el desarrollo embrionario sigue un proceso a detalle, paso a paso, con una precisión demasiada alta, donde los genes activan y desactivan funciones en el momento exacto, a la velocidad adecuada. Todo esto muestra que no somos un accidente, sino una obra creada con propósito y precisión. Dios sostiene toda la creación. En Colosenses 1 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. La biología molecular hoy en día, que es esta rama de la biología que estudia el ADN o los ácidos nucleicos,
nos dicen que sin el ADN la vida no pudiera existir. Actualmente se busca vida en otros planetas, ¿cierto? Es tan interesante que buscamos vida en otros planetas y no sabemos cómo surgió la vida en en nuestra casa, ¿cierto? No hay ese convencimiento en muchas personas de cómo surge la vida, ¿cierto? Y bueno, no es suficiente encontrar oxígeno, encontrar hidrógeno, encontrar nitrógeno, encontrar fósforo, azufre, sino que prácticamente dónde surge esta codificación genética del ADN. O sea, es prácticamente resultado del azar. Y si hablamos de probabilidades, las probabilidades serían infinitas para que se pudo haber creado esta codificación con una cantidad increíble de datos. Entonces, bueno, Dios sostiene toda la creación, no solo es un código, sino que también tiene mecanismos de reparación, asegurando su estabilidad. Así como Cristo sostiene la creación, el ADN mantiene la vida funcionando con un sistema realmente preciso de regulación y control. Y bueno, antes de terminar, la vida está en la sangre donde está el ADN. En el libro de Levítico dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Esto lo menciona el libro de Levítico. En una sociedad prácticamente o en un siglo, en un tiempo donde la ciencia era muy poco avanzada, ¿cierto? Tal es el dato, por ejemplo, que en las leyes que Dios le da y bueno, información a su pueblo, a los hebreos, le da realmente ciencia. La Biblia ya señalaba que la vida está en la sangre y la ciencia ha confirmado que en la sangre está el ADN que contiene el código de la vida. Cada célula sanguínea tiene la información genética completa de cada persona. Entonces, esto a nosotros nos convence la idea de que Dios estableció principios biológicos mucho antes que la ciencia lo pudiera descubrir. Mucho antes que la ciencia lo pudiera descubrir. Bueno, ¿qué es el diseño inteligente entonces? Descubriendo a Dios por el ADN fue titulado esta pequeña parte de este seminario, el ADN como evidencia del Creador. El ADN no solo es una molécula, es un mensaje codificado, lo que nos apunta a una inteligencia superior, que hay un ingeniero detrás de esa ingeniería, que hay un creador detrás de un diseño, ¿cierto? La Biblia ya hablaba de conceptos como el diseño intencional, la información que está contenida en la vida y la complejidad de la creación, siglos antes de los descubrimientos científicos, la existencia de un código genético que dirige toda la vida es una señal clara de que fuimos diseñados con un propósito y no al azar. Y bueno, tal vez, tal vez como un pequeño dato muy interesante, les presento a esta proteína llamada laminina. Es una proteína, es una glicoproteína en realidad, estructural clave en la matriz extracelular donde conecta las células con su entorno. Bueno, ¿cuáles son las funciones de esta glicoproteína? Bueno, va a funcionar como adhesión celular, es decir, va a ser un pegamento biológico para que puedan unirse diferentes células y tejidos. Tiene una función de darle un soporte estructural, donde, por ejemplo, da estabilidad a la piel, ayuda en la organización de los tejidos, esta proteína, y participa en el desarrollo embrionario. Además, tiene otras funciones. Bueno, si quieren ustedes interpretarlo como una firma del creador, la laminina ayuda en la comunicación celular, por ejemplo, interactúa con receptores de membrana con las que las integrinas para activar, como las integrinas para activar señales que regulan el crecimiento y supervivencia y la regeneración y cicatrización. Bueno, prácticamente están viendo la imagen de Jesucristo que ayuda a la función, ¿no? Posiblemente sea una pequeña firma del creador.
muchas gracias por su atención. Quedo atento a algunos comentarios o preguntas, doctora. Muchísimas gracias, estimado Marvin, por esa presentación extraordinaria que nos has hecho en esta ocasión. Y evidentemente ha sido muy interesante, creo que para todos los que estamos en este auditorio. Voy a hacer las preguntas introductorias para animar a los que están formando parte de esta sala a formularlas ya sea en forma oral o también escrita para que puedan ser leídas. De lo que hemos escuchado y así como también confirmando una noticia que de manera interesante se publicaba hace meses atrás, el 5 de julio del 2024, que indicaba en el titular lo siguiente: la increíble coincidencia que vincula al ADN de los hombres con Dios, particular descubrimiento. E indicaba dentro de esta misma línea lo siguiente: las 4 letras del nombre de Yahvé se repiten misteriosamente en la molécula que determina todos nuestros rasgos psíquicos y físicos. Y entonces, con la explicación que nos ha dado Marvin esta noche, pregunto lo siguiente: ¿es posible que a partir del código entonces de información genética y este patrón que se repite en el ADN humano, podamos revelar científicamente el sello de calidad y nombre de nuestro creador? Bueno, han habido ciertas similitudes, prácticamente como usted menciona, son 4 letras que van a formar un lenguaje, prácticamente. Entonces, sí ha habido algunas publicaciones que he observado, tal vez no de manera científica, pero sí han habido publicaciones que han encontrado cierta similitud o coherencia con estas letras que también van a mencionar o van a reflejar al Dios Jehová, ¿no? A Yahweh en este caso. Sí han habido publicaciones que recién están empezando como que a socializarlo, ¿no? Perfecto. Y bueno, también se nos exponía esa compleja estructura, esa maquinaria tan asombrosa y extraordinaria y con una precisión tal que prácticamente sobrepasa el conocimiento humano y aún el científicamente adquirido. Entonces, esa asombrosa complejidad y nexo causal que cumple esa maquinaria por las células descrita esta noche nos hace pensar en la inmensa sabiduría y además también la inteligencia, como se expone en el título de esta temática, del creador. ¿Dirías entonces que este creador, como bien lo exponía Marvin, no juega a los dados o está al azar, y menos obra, como algunos sostienen en la teoría del Big Bang, a partir del caos y desorden? ¿Podría aquí Marvin hacer la siguiente pregunta? Usted, como bioquímico, experto en su materia, afirmar que la creación misma da testimonio de un diseño inteligente y que nuestro planeta funciona como un gran sistema, ya que hablaba del tema ingenieril, donde cada criatura o elemento mismo son componentes de ese gran ecosistema, cumplen una función específica, vale decir, hay un nexo de causalidad entre ellos. Correcto, doctora. Bueno, una de las primeras, hace aproximadamente 150 años, la teoría de la evolución de las especies o el evolucionismo o el materialismo metodológico ha impactado realmente, vendiendo la idea o vendiendo la teoría de que el ser humano es producto de una casualidad. Sin embargo, si hablamos en probabilidades y algo que no encaja con prácticamente con esta teoría es la complejidad que se tiene. Bueno, habíamos mencionado, ¿no? Si estudiamos, si vemos cuáles son los bioelementos primarios para que exista vida, estamos hablando del oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno, el azufre, el fósforo, que son elementos importantes para que puedan haber vida, ¿cierto? Pero no es suficiente porque el ADN es un diseño inteligente. Es un diseño que tiene miles y millones de pares de bases nitrogenadas, ¿cierto? Entonces es una codificación realmente compleja que las probabilidades prácticamente no llegarían a poder alcanzar. Entonces,
Por ejemplo, tal es el caso que se busca vida, ¿cierto? Buscan vida en Marte, en otros satélites, ¿cierto? Pero no es suficiente poder encontrar agua, no es suficiente poder encontrar estas moléculas. Tiene que haber un diseño para que pueda existir la funcionalidad y la creación o la información para que se puedan formar células, tejidos, órganos, etcétera, etcétera. Doctora. Gracias, Marvin. Voy a dar lectura a un mensaje que dentro del chat también se puede apreciar. Menciona a una de nuestras personas que hoy nos acompaña, Vania, precisamente desde el Perú. Excelente presentación. Lástima que ingresó un poco tarde por la confusión horaria. A ella y a todos los que hoy nos honran con su presencia, agradecemos infinitamente. Mientras van pensando alguna pregunta para poder formular, voy a continuación también hacer una siguiente interrogante. A manera de complementariedad de esta explicación que se nos ha dado, podríamos tal vez a manera de cierre manifestar de que ese descubrimiento científico tiene su respaldo entonces en las escrituras públicas. Quiere decir, hay una coherencia entre el conocimiento científico expresado y las escrituras. Correcto, la ciencia es un libro, es un libro histórico, pero también la Biblia revela ciencia que posteriormente han ido muchos pensadores, han ido hablando acerca, por ejemplo, bueno, en una próxima oportunidad vamos a ver desde un punto de vista filosófico y la relación que existe entre lo que contiene la información en la Biblia que recién se está corroborando, por ejemplo, con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, ¿no? Eh, Hoy en día lo que pone en jaque a la teoría de la evolución es la complejidad que está presentando o que estamos viendo en diferentes seres humanos, ya sea la célula o tal es el caso que ahora estamos viendo que es el ADN. Esta complejidad llega a ser realmente algo que no contempló en su tiempo Charles Darwin y demasiados pensadores que apoyaron a esta idea donde prácticamente él no da, él explica cómo se pudo haber evolucionado las especies, pues en realidad no da el origen, ¿cierto? No da el origen de dónde surge. Entonces, bueno, también el diseño inteligente prácticamente llega a ser, se divide en diferentes ramas que más adelante vamos a estar observando y bueno, viendo cómo el diseño inteligente está empezando a ganar cada vez más notoriedad en científico, solamente observando la complejidad y prácticamente corroborando con lo que la Biblia nos menciona. Me quedo con esto último porque prácticamente desvirtúa ese divorcio, ese abismo que a veces algunos pregonan entre ciencia y fe. De hecho, siempre hago mención en esta academia de la misma frase en la cual yo me afirmo en el sentido de que, bien lo decía un científico prominente, precisamente Pasteur, cuando indicaba que un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. Y bueno, si alguna persona desea hacer uso de la palabra identificándose, puede hacerlo en estos momentos para formular su pregunta. Están abiertos los micrófonos o en su defecto puedan formularlas en nuestra plataforma. Y mientras ello va ocurriendo, voy pensando en una pregunta adicional a manera de cierre para que podamos precisamente ya dar las palabras finales. ¿Alguna persona de nuestro auditorio que quiera hacer uso de la palabra? Este es el momento. Bueno, tenemos algunos comentarios en nuestro chat. Menciona Ricardo Vázquez, precisamente en Job 10:11. Dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. ¿Qué deberíamos entender de este verso escrito hace miles de años, miles de años? Traslado la pregunta a nuestro expositor. Bueno, yo creo que cada vez estamos más convencidos de que somos productos, o sea, somos un diseño
Somos un diseño y no solamente un diseño, sino que también tenemos una razón y tenemos un propósito, ¿no? Somos producto de un Dios que nos ha creado y nos ha creado de una manera realmente grandiosa, que en muchas ocasiones cuando solemos tener alguna situación delicada, por ejemplo, de salud, cuando existe algún desequilibrio dentro del cuerpo, ¿cierto? El ADN contiene la información genética para ayudar a hacer la reparación. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios a través del ADN? ¿Cómo descubrimos a Dios a través del ADN? Bueno, viendo el amor, cómo hemos sido diseñados, cómo hemos sido creados, cómo esa información de reparación, en muchas ocasiones existen muchas células cancerígenas que se pueden desarrollar en el cuerpo de una persona, ¿cierto? Pero desconocemos de eso. Aún así, tenemos un sistema inmunológico que también ha estado dentro de la información del ADN, que lo que hace es eliminar esas células cancerígenas. Probablemente hemos estado desarrollando algún tipo de cáncer y nosotros no teníamos la menor idea, pero ahí está el amor de Dios a través del diseño perfecto que nos ha creado, que está prácticamente ayudándonos en la eliminación de células cancerígenas, en la eliminación de organismos que realmente llegan a ser, que pueden llegar a ser mortal para nosotros. Pero bueno, vemos a Dios a través de la ciencia y podemos entender y comprender a Dios también mediante el ADN, que es la base de un diseño inteligente. Bien, me gustaría hacer una última pregunta por mi parte en calidad o condición de presentadora. Y es la siguiente, que me quedé pensando precisamente en el tema del genoma humano y los avances científicos que han habido, porque se ha visto el uso, y no voy aquí de ninguna manera pretender llevar una errónea apreciación, es decir, pretender estigmatizar a la biotecnología como una aplicación de avanzada tal vez en el proceso científico, pero es preocupante, es alarmante que la misma pueda ser empleada de manera irresponsable fuera del uso de la seguridad alimentaria para erosionar nuestra genética humana, porque se ha tomado conocimiento que han habido algunos experimentos con seres vivos y entre ellos seres humanos. Por tanto, pregunto, ¿podría esto atrofiar el diseño de nuestro creador? ¿Qué consecuencias habría para estas personas que están siendo precisamente tratadas con este tipo de experimentos científicos? Bueno, el ser humano lo que hace actualmente es manipular, ¿cierto? Estos genes, hace la manipulación, obviamente con un fin. Yo pienso que la ciencia puede ser utilizada para algo bueno o para algo malo, ¿cierto? Entonces, el alcance que tiene el ser humano prácticamente puede, bueno, dependiendo al interés que pueda tener, ¿cierto? Pero puede distorsionar efectivamente de una manera impactante en los seres vivos, en el medio ambiente. Tal es el caso en la generación de muchas enfermedades. Hay muchas personas que cuestionan el diseño inteligente y dicen, bueno, si realmente el ADN funciona de una manera espectacular, ¿por qué hay enfermedades? Bueno, ¿por qué hay síndromes? ¿Por qué hay mutaciones? ¿Por qué existen esto? Bueno, prácticamente es el deterioro de la manipulación genética bueno, de muchos factores, hábitos, estilos de vida que llegan a ser en realidad contrario al manual de vida que Dios establece, por ejemplo. Pueden haber alteraciones genéticas, ya sea por la manipulación a través de la biotecnología, que la biotecnología no es mala. ¿Sí? La biotecnología es una ciencia que nos permite, nos ha permitido poder alcanzar y nos puede ayudar. Pero bueno, hay muchos factores que pueden ayudar al deterioro del ADN en su forma natural, que es como Dios los ha creado en una forma natural, en ese lenguaje, en esa codificación. Pero si el ser humano se sale se sale de los límites de lo establecido según el dueño, según el creador de la creación, prácticamente ocurren estos deterioros, ¿no? Que existe, como los cánceres, por ejemplo, estamos viendo incidencias de cáncer en Santa Cruz, por ejemplo, y bueno, son hábitos que están llevando como causa eso, ¿no? Bien, muy agradecida por esa
respuesta y en realidad por toda la presentación de esta noche. Como es habitual, retorno la palabra a nuestro director general y solamente a manera también de complementariedad en lo que a las preguntas formuladas desde nuestro chat en el auditorio, hay una que también se formula y que no quisiera dejarla sin responder. Menciona una persona aquí, ¿es posible crear vida humana en un laboratorio? Yo creo que salta esta interrogante a consecuencia de la que acabo de formular. Bueno, la respuesta, no. No se puede crear vida. Acabamos de ver la complejidad que tenemos y la limitación del ser humano, lo que el ser humano manipula, ¿cierto? Han creado hace unos cuantos años atrás, han creado, están empezando a hacer los cultivos celulares, entonces han fabricado la primera carne hecha en el laboratorio, 100% hecha en el laboratorio, y efectivamente lo han logrado. Muchas empresas están proyectando la comercialización de carne sin tener que criar, obviamente, a estos animalitos. Pero si nos vamos al trasfondo de esto, en realidad no crean vida. Ellos obtienen una célula madre, ¿cierto? Que ya está funcionando. Entonces, el ser humano no tiene la capacidad y por lo que tenemos, estamos muy lejos de poder crear vida. Fantástico. Con eso cierro y entonces retorno el micrófono a nuestro director general, Ricardo Vázquez, por favor. Gracias, Carolina. ¿Me escuchan, no? Creo que sí. Plenamente. Adelante. Perfecto. Bueno, la verdad que estamos asombrados, ni siquiera asombrados. Dios ya nos tiene acostumbrados a estas ponencias maravillosas en las que rescatamos y destacamos cómo Dios prácticamente es el creador de todo, es Dios todopoderoso. El estudio de ADN que justamente se refería Marvin nos lleva a pensar que el estudio del ADN y el diseño inteligente nos invitan a maravillarnos ante la creación y a reconocer que la ciencia y la fe no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad. En la Academia Daniel, dentro de este seminario, creemos que hemos explorado estos temas, nos ayuda a fortalecer nuestra comprensión de Dios y su obra, mientras nos equipamos para dialogar con un mundo que verdaderamente en este tiempo y viendo todo lo que nos llega a través de Internet, busca respuestas. Por eso tal vez que un poquito prolongándonos con el tiempo de las preguntas, quisiera hacer dos preguntas que más que todo las puede Marvin desarrollar de una forma muy simple, muy creativa para poder terminar ya con todo esto. ¿Cómo podemos integrar estas evidencias científicas en nuestra fe? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿de qué manera el diseño inteligente nos acerca a descubrir a Dios en la creación? Empecemos con la primera, querido Marvin. ¿Cómo podemos integrar estas evidencias científicas en nuestra fe? Bueno, voy a irme a la última lámina. Prácticamente pueden tal vez tomarlo como el sello o la firma de nuestro creador que está en nuestro ADN. Por ejemplo, tenemos la laminina, ¿sí? Si tratamos de encontrar comparaciones o similitudes, lo que Jesucristo, por ejemplo, cumple estas funciones. La cruz, que ha sido prácticamente ese precio alto, la muerte que ha pagado Jesucristo por nuestras vidas para darnos propósito, razón, ¿cierto? Cumple estas funciones. Jesucristo une, como la adhesión celular, por ejemplo, de la laminina. Jesucristo nos une, ¿cierto? Nos da un soporte estructural, llega a ser como una médula espinal para la vida de una persona, para el desarrollo, para el servicio a Dios, para vivir una vida plena. Dios es un Dios de orden. El ADN está tremendamente organizado y ordenado. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden como se cree la gran explosión, ¿cierto? Que es una de las causas del universo
que se ha creído, se está creyendo por mucho tiempo que es la gran explosión, que ha sido por un desorden. En realidad no, somos orden y tenemos un Dios que es un Dios de orden. La comunicación que interactúa, la regeneración, la cicatrización, Jesucristo nos sana, nos restaura y nos devuelve lo que en alguna ocasión hemos perdido. Nos acerca a nuestro Creador y prácticamente nos da ese convencimiento de que somos nosotros hechos con un propósito. Un plan que no solamente fue diseñado en el ADN, sino que también un plan de salvación. Nos ha dado vida, nos da prácticamente eh, la oportunidad de poder convivir con ese Dios de amor, con ese diseñador que nos hizo tan hermoso, que nos hizo casi perfecto, por ejemplo. Y bueno, yo creo que esto nos lleva a encontrarnos con la cruz, estimado doctor. ¿Cuál era su segunda pregunta? Básicamente, creo que es esa. ¿De qué manera el diseño inteligente nos acerca a descubrir a Dios en la creación? Bueno, nos acerca porque el diseño inteligente en realidad nos enseña que nosotros somos, que es tan complejo que no pudo haber sido por casualidad, sino por una causa. Y la causa lo encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo. Entonces, lo que el diseño inteligente quiere compartir es que todo el universo y lo que hay en él tiene que haber un autor, tiene que haber un ingeniero, ¿sí? Tiene que haber un diseñador detrás de un diseño. Excelente. Bueno, sí, me quedaba una última acotación, y no recuerdo el verso bíblico, pero habla de que Dios habría tejido nuestras células cuando nos formaba. Y hemos conversado alguna vez sobre esto y prácticamente estamos hablando de que creo que era un salmo, no he podido encontrarlo en este momento, pero ya en ese tiempo se hablaba, como Job hablaba, de que me tejiste huesos, etcétera. Y hablamos del libro de Job, que es el más antiguo de la Biblia. Y Salmos, que está escrito hace más de 1000 años, 2000 años. Entonces, ¿cómo podríamos, tal vez así sucintamente, y utilizaste la palabra entretejidos? Esto confirmaría entonces, querido Marvin, la creación de Dios. Simplemente con algunas palabras para que, más que todo, las personas que están presentes y las que van a poder verlo posteriormente este video, puedan entender de qué Dios estamos hablando, de qué Dios fue el que realmente hizo la vida, como se lo ha demostrado a través de esta ponencia. No sé si puedes acotar algo más, querido Marvin, respecto a esto. Bueno, prácticamente en el versículo que habla acerca de que Dios nos ha entretejido, prácticamente hace referencia, ¿no? Hace referencia a esta molécula que es el ADN, ¿cierto? Estamos viendo lo interesante, por ejemplo, que tiene la forma del ADN, que es una doble hélice. Es una doble hélice que es prácticamente, que está ordenado, se podría decir que está cruzado. Ustedes están observando aquí en el ADN, en estas bases nitrogenadas y en los nucleótidos que hay como que están íntimamente relacionadas, ¿no? Entonces, prácticamente está hablando acerca del ADN. Exactamente. Bueno, Marvin, de mi parte, darle las gracias a Dios, la honra al Señor por tu vida, por todo lo que hoy día nos has enseñado. Y queda esto, como decía la doctora Fátima, queda esto en la nube. Esto lo van a ver muchas personas. Entiendo, Dios va a motivar eso. Y te damos gracias por tu tiempo, Marvin, por la excelente ponencia que has hecho. Carolina, contigo. Muchas gracias, yo soy el agradecido. Bueno, agradecer también a todas las personas que pudieron darse cita. Bueno, comentarles también que vamos a seguir explorando un poco más sobre el diseño inteligente, viendo el estudio de órganos que llegan a ser demasiado complejos, como el ojo,
bueno, otros temas en el cual el diseño inteligente nos quiere enseñar. Así que muchas gracias, agradecido a la doctora Carolina, a nuestros consabios, a la doctora Fátima, a usted, estimado doctor Ricardo, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Carolina, si me permites, ya se incorporó antes de cerrar, Carolina. Está también Carlos Antonio, te recuerdo que tal vez le podríamos dar un chance porque tiene un importante mensaje para todos los que están presentes. Buenas noches, Carlos. Adelante, por favor. Bienvenido. Carlos, si quieres compartir algo. Carlos Antonio es un amigo, un hermano que nos apoya constantemente y él tiene mañana una actividad muy importante y por eso le damos un chance justamente es para los jóvenes. Hay mucha gente joven, mucha gente que necesita de lo que ahora Carlos nos va a compartir. Carlos, contigo, por favor. ¿Necesitas compartir pantalla tal vez? Carlos, tu micrófono creo que está silenciado. ¿Nos escuchas, Sí, Carlos? dice que no puede activar los micrófonos si fueran tan amables en la parte logística para habilitarlo. Mientras él queda habilitado en el micrófono, solamente una complementariedad y comentarios de algunos mensajes dentro de nuestro chat para nuestro brillante expositor. Mencionan a manera de conclusiones, la maquinaria celular es maravillosa y estamos constituidos de células. Otra persona hace mención de Job 10:11, precisamente haciendo referencia al fragmento bíblico que nos mencionaba nuestro director general. Y también Shirley Copa menciona la creación es perfecta y tanta perfección necesito sí o sí ser creada por un ser potentemente inteligente como lo es Dios. Con estos comentarios, entonces esperemos que ya pueda hacer uso de la palabra nuestro invitado especial en la parte de cierre, Carlos Antonio Toruco, quien ha sido parte de nuestro equipo también logístico y tecnológico de la academia. Nos honra con su presencia para poder hacer una invitación final en esta ocasión. Adelante, Carlos. Buenas noches a todos. La paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes. Una maravillosa disertación. Quisiera brevemente hacerle la invitación para el día de mañana a una conferencia completamente gratuita de parte del Ministerio Haggai. Haggai es una institución sin fines de lucro totalmente cristiana en el enfoque de la preparación de líderes cristianos para el evangelismo. Y es por esto que en el día de mañana tendremos una charla, una conferencia enfocada hacia los jóvenes, más propiamente para el ámbito laboral, para aquellos universitarios que estén cursando una carrera universitaria o bachilleres recién graduados. Así también profesionales que ya estén en el ejercicio de su profesión, que sean jóvenes. Este conversatorio va dirigido a qué herramientas y qué habilidades son necesarias hoy por hoy en el ámbito laboral. Se está abordando temas como la inteligencia artificial y otras cuestiones también. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Salón de Actos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en la ciudad de Santa Cruz. Es totalmente gratis y aquí les dejo o les presento un poco del afiche. ¿Ya? Nuestra facilitadora será Karina Rivero. Ella es gerente de estrategia de banca personas del BCP. Y bueno, finalizando esta invitación, les voy a dejar en los comentarios eh, los enlaces y más información para que el que quiera pueda consultar. Muchísimas gracias, Carlos, y disculpen los inconvenientes en la parte técnica. Y también por mi parte les he hecho agregado de nuestra página para seguir en redes. Quedan cordialmente invitados a ser parte de nuestra academia, suscribirse a nuestro canal de YouTube, así como también de nuestra fanpage en Facebook. A manera de cierre, solamente invitarlos a nuestra próxima actividad de la Academia Daniel, donde desarrollaremos en el área específicamente de ciencias políticas nuestra siguiente actividad intitulada Desafíos para el año electoral 2025 bajo una perspectiva bíblica. En esa oportunidad, Gabriel Nanetti, quien precisamente también es director ejecutivo de la Fundación La Roca, nos honrará trayendo esta temática. Será llevada a cabo el día jueves 27 de febrero a las 8 de la noche
quedando ya todos ustedes cordialmente invitados a participar. Un fuerte abrazo, bendiciones y bueno, gracias a todos y cada uno por sus comentarios, su participación y acompañarnos en esta primera sesión inaugural. Tengan todos buenas noches y sean bendecidos cada uno de ustedes. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.